Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Víctor Ramírez, socio de la consultora P21 Energía, Arturo Carranza, director de proyectos de energía en AXCA Consultores, y Óscar Ocampo, director de desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. Así que, pues, gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Vamos a tratar de ordenar con minuto y medio cada uno en sus respuestas. Empiezo contigo, Víctor Ramírez. O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Es cuestión de preocuparse, Víctor Ramírez, por estos apagones? ¿O es algo normal? ¿O de plano hay que ponerle especial atención? Adelante. A ver, hay que decir esto, tenía un problema que sabía que se iba a dar. Espérame, se está metiendo un audio ahí. Se está metiendo un audio ahí muy raro. Vamos primero contigo, Arturo Carranza, mientras solucionamos el micrófono de Víctor Ramírez. Entonces, la misma pregunta, ¿hay que preocuparse? ¿No hay que preocuparse? ¿Es algo normal? ¿Se ve hasta en el primer mundo? ¿O estamos teniendo deficiencias? Adelante, Arturo. No, definitivamente, Alberto, hay que preocuparse o ocuparse, como quieras verlo. Las autoridades energéticas tienen un desafío muy grande que está vinculado a la necesidad de poder garantizar el suministro de energía eléctrica en la península de manera confiable. Y para lograr esto, lo que necesitan hacer es poder ejecutar una planeación y materializar los proyectos, tanto de la parte de generación como de la parte de transmisión que ya están. ¿Por qué particularmente, Arturo? ¿Por qué particularmente en la península está ocurriendo esto? Porque hay que recordar, Alberto, que el incremento de la demanda de energía eléctrica en la península es mayor que en el promedio nacional. Después de la crisis de salud en México, la demanda creció a un ritmo de entre 3 y 4% a nivel nacional, y en la península de Yucatán el crecimiento, de acuerdo a cifras oficiales, está por arriba del 13% en promedio nacional. Por eso hablo que es particularmente un desafío el tema de garantizar el suministro de energía eléctrica de forma confiable en la península. Víctor Ramírez, ahora sí, ¿cómo ves esta situación? O sea, ¿están ya condenados en la península a tener este tipo de recortes a cada rato? Lamentablemente sí, yo creo que aquí a 2030 no hay como evitar, perdón, a 2028 por lo menos no hay como evitar eso, y es un problema de líneas de transmisión que lo dijimos desde hace algunos años que iba a suceder, y por el otro lado también es un problema de que los proyectos que se gestionaron el sexenio pasado se gestionaron mal. Las centrales eléctricas ya están instaladas, ya pueden operar, pero no tienen gas natural. Entonces, mientras no llegue el gas natural a la península, no va a darse esa solución. O la otra es que haya las líneas de transmisión que se dejaron de construir el sexenio pasado. Yo sí veo un problema, a menos que le abran la puerta de manera masiva a las renovables en lo que resta de los siguientes años, ¿no? ¿Por qué no hay gas natural, Víctor, en la península? Porque se tiene que llegar por una serie de gasoductos. Son básicamente el gasoducto Mayacán, que está en construcción, y Puerta al Sureste, que ya se terminó, y un pedazo de enlace que hace falta entre estos dos ductos. Es un pedacito de unos 60 kilómetros, pero se gestionó mal y fue muy curioso porque la primera parte del ducto se firmó 2 años antes de firmar la tercera parte del ducto, y la segunda todavía está en construcción y tiene muchos problemas. Es un problema de gestión y de mala planeación del sexenio pasado, básicamente. ¿Cuál es tu punto de vista, Óscar Ocampo? No, coincidir con el diagnóstico de Arturo y Víctor, es en el fondo un problema de crecimiento de la demanda combinado con falta de infraestructura, ¿no? Al final del día, falta capacidad de generación en la península, ¿no? En una región que además tiene un potencial muy elevado para energías renovables, cosa que se frenaron durante los últimos 6, 7 años. Falta de infraestructura de transmisión. La interconexión de la península con el resto del sistema interconectado nacional es frágil, es insuficiente, y al día de hoy, hay que decirlo, no hay proyectos en desarrollo para reforzar esta interconexión. Y en tercer lugar, lo que mencionaba Víctor, a falta de
de suficiente transmisión, necesitas gas natural para echar a andar los ciclos combinados, ¿no? Que están en construcción en Mérida, en Valladolid, en Riviera Maya, pero todavía son proyectos que están en marcha, ¿no? Por la interconexión que mencionaba Víctor entre Puerta del Sureste y el Mayacán, que ahora está en vías de expansión. A ver, la península no tiene por qué estar condenada a los apagones, no tendría por qué ser así en un país del tamaño y con una economía como la mexicana, pero al final son las consecuencias de subinversiones sistémicas a lo largo de los años que van de la mano con un crecimiento muy importante en la demanda eléctrica. Energética, Arturo Carranza, a esa que hizo Calderón y que ya después fueron modificando con Peña Nieto y que ya después echaron para atrás, ¿a qué se debe? Pues mira, yo observo que los cambios que se hicieron al marco jurídico, Alberto, en los últimos meses están orientados de manera positiva en términos de fortalecer la planeación en el sector energético. Y en esta parte creo que eso es importante porque lo que se ha observado en los últimos años, no necesariamente los últimos 6, sino es un periodo de largo tiempo hacia atrás, lo que se ha observado en términos de la infraestructura por la cual no se ha completado en tiempo, es, además de una mala planeación, te comentaba que hay una mala ejecución. Y déjame de manera muy breve tratar de explicarme por qué. Sí. Porque en el ejercicio de planeación actualmente se da de manera aislada. El SENACE es el que hace un diagnóstico y la Secretaría de Energía es la que tiene que validar los proyectos que el SENACE plantea para poder garantizar el suministro de energía eléctrica. Es la Secretaría de Energía la que valida y la que tiene que buscar los recursos financieros para que estos proyectos se puedan materializar, se puedan ejecutar, y después de que se garantizan los recursos, es la Comisión Federal de Electricidad la que tiene que hacer lo propio para poder ejecutar estas obras. Hablo de manera particular en el tema de los proyectos de líneas de transmisión y de construcción de subestaciones. Y todo este procedimiento, Alberto, toma mucho tiempo y justamente es esta parte de planeación que se tiene que acelerar, porque si no sucede lo que está sucediendo actualmente, que los proyectos se diagnostican, se instruyen, se preparan, pero no se ejecutan. Vamos contigo, Óscar Ocampo. Hubo una inversión muy importante en la administración pasada, una de las llamadas obras majestuosas, 500,000 o 555,000 millones de pesos para un tren. Eso mejor lo hubieran utilizado para el desarrollo y la distribución de energía en la península, ¿o cómo ves? Estamos hablando de cuestiones distintas, ¿no? Al final del día, el reto en tema eléctrico, más allá del Tren Maya, ¿no? Que creo que estamos hablando de cuestiones muy distintas. Pero es presupuesto. Parte, a lo que me refiero es que es generación presupuesto. eléctrica. Ajá, sí. Adelante. Sí, a ver, sí, pero el presupuesto viene de la CFE, ¿no? Y ahí es un tema de incentivos. Y Arturo tocaba un punto que me parece medular, que es el SENACE, la CENER hacen el diagnóstico de cuáles son las obras que se le van a instruir a la CFE, o mínimo así era en el andamiaje legal anterior, a través del programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Ahora, el hecho de que estuviera instruida un proyecto de transmisión no implicaba, no tenía fuerza para que CFE lo ejecutara necesariamente, ¿no? Ahí hubo un tema de incentivos que nunca se lograron alinear. Y si uno ve, por ejemplo, los proyectos que se instruyeron a la CFE, contra cuántos se desarrollaron y cuántos se completaron, la realidad es que el número de los que se completaron era muy, muy bajo, porque por una parte tenías el programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional y por otra parte tenías el plan de negocios de la CFE, que eran documentos distintos y no necesariamente compatibles. Ahí quizá hubo una falla, o más bien hubo una falla, que por ejemplo pudiste haber subsanado si a las obras instruidas le garantizas un presupuesto.
¿no? Y le dijeras a la CFE, a ver, aquí están los recursos para llevar a cabo esa obra. Pero al CENER mandatar a CFE o instruir a CFE a llevar a cabo estos proyectos sin los recursos para ello, ahí está el tema de los incentivos. No necesariamente formaban parte del plan de negocios, del plan estratégico de la Comisión Federal de Electricidad, y creo que ese fue el problema medular en términos de la transmisión eléctrica, ¿no? Porque recordemos que el sexenio pasado, la prioridad de la CFE, en palabras de su entonces director general, no era ser una empresa de redes, sino ser una fábrica de electricidad. Es decir, enfocar los recursos de inversión en el desarrollo de nuevas centrales eléctricas. Pero Óscar, entonces acabas de decir que es falta de presupuesto. Entonces, Víctor Ramírez, pues hay que inyectarle. Y le metieron a otras cosas que ni siquiera las vamos a poder recuperar en 500 años, Víctor Ramírez, como el Tren Maya. Yo te diría que ni siquiera tenemos que hablar de un asunto de falta de presupuesto. O sea, no dudo, más bien coincido contigo en que debería de haber prioridades y garantizar el suministro eléctrico en la península debería haber sido una prioridad sobre poner un tren que no necesariamente va a ser rentable. Sin embargo, hay algo importante. Por ejemplo, había un fideicomiso. Para empezar, todos nosotros pagamos en nuestro recibo de energía eléctrica, pagamos transmisión, pagamos distribución, pagamos la generación de energía eléctrica, pero un punto muy importante es que cuando pagamos transmisión, una parte de ese monto se va directamente al pago para desarrollo de nueva infraestructura. ¿Qué es lo que está pasando con el pago de esta nueva infraestructura? Que no se usó el dinero en lo que se tenía que usar, y se usó, por ejemplo, para el desarrollo de nuevas centrales eléctricas en la península de Yucatán. Ese problema con las nuevas obras en la península de Yucatán es que son obras que no se terminaron, o se terminaron de construir, pero no están útiles, y eso están generando falta de energía en la península. Pero falta de dinero no es. Nosotros pagamos por el desarrollo de nueva infraestructura de transmisión. Ahí está el recurso. El asunto es que, insisto, decidieron usar el dinero de la fibra dedicada a eso en otras cosas como en generación, cuando no tenías ni siquiera garantizado el abastecimiento de combustible necesario para esa generación, ¿no? O sea, lo que dices, Víctor, es una mala administración. O sea, para eso los ponen, para que hagan bien las cosas, Arturo Carranza. Entonces, obras no concluidas, no es falta de dinero, o sea, pueden hacerlo. Pues esto yo veo como que ¿qué es, Arturo? No, déjame hacer una síntesis de lo que dijeron Víctor y Óscar. Óscar se puso el énfasis en la planeación, en la alineación de los intereses de las autoridades, y Víctor puso la parte de la necesidad de contar con, o sea, claramente hay una respuesta al tema de financiamiento. Creo que no es un tema de financiamiento, sino, insisto, alinear y planificación. Eso era la síntesis que quería hacer. Pero en todo caso, lo interesante aquí, Alberto, es que las autoridades, desde mi punto de vista, tienen perfectamente diagnosticado el problema en la península, que, como Óscar lo decía, es principalmente un déficit de generación, y existen los proyectos para poder solventar y resolver este tema, y la Comisión Federal de Electricidad tiene un plan de expansión del sistema eléctrico nacional que contempla inversiones de más de 163 mil millones de pesos. Y para concluir mi participación, el tema aquí tiene que ver sobre todo si estos recursos que ya están cuantificados, si estos problemas que ya están diagnosticados se van a resolver con los instrumentos y con la voluntad de esta nueva administración. Es que ese es lo de siempre, Óscar. Pues vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Saben o no saben? La nueva titular de la CENER sabe o no sabe, porque pues los apagones ahí van, y la oportunidad de que México sea un país donde se relocalicen empresas, sobre todo en los Estados Unidos, pues se ve lejana. Diría que, como decía Arturo, tiene el problema diagnosticado y cuantificado, ¿no? De cuántos son los montos de inversión. Ahora estamos viendo algo. Víctor mencionaba el tema de la fibra. La fibra que en su momento estaba pensada para expandir infraestructura de transmisión y se acabó usando para centrales eléctricas. Ahora la nueva, ya no tan nueva, ¿no? Pero la administración de la presidenta Sheinbaum ha corregido eso. Hace algunas semanas hicieron una segunda emisión de la fibra recaudaron más o menos
poco más de 13,000 millones de pesos que se van a ir a infraestructura de transmisión eléctrica, ¿no? Como un complemento de los 10,000 millones de pesos que están asignados a infraestructura de transmisión en el paquete económico 2026. Es una buena noticia eso. Todavía hay un déficit que falta ver cómo se va a cubrir para llegar al monto que mencionó Arturo de los 160,000 millones de pesos en nueva infraestructura que se requiere o que el gobierno tiene identificado que se requiere en el plan de expansión del sistema eléctrico para infraestructura de transmisión entre 2025 y 2030. Pero es una buena noticia, por una parte, que estén aumentando los montos de inversión y que estén diversificando las fuentes de financiamiento para esta infraestructura, porque por sí solo el presupuesto de inversión de la CFE no te lo va a dar, ¿no? Y no tendría por qué Sí. dártelo dado los montos que se requieren. Pero es una buena noticia que hayan retomado un instrumento como la fibra E, pensándolo en una diversificación de fuentes de financiamiento para este tipo de infraestructura de redes. Cuando hablas Oscar, rápidamente, cuando hablas montos de inversiones, inversión pública, privada, extranjera, o sea, ¿hay una apertura en esta nueva presidencia o la cerrazón que había en la anterior? En 30 segundos, Oscar. En términos discursivos y de ley, se mantienen la apertura, por ejemplo, en la generación eléctrica, faltan las reglas sobre cómo va a funcionar ello. Ya tenemos las nuevas leyes, faltan los reglamentos, faltan las nuevas bases del mercado para ver ya en el día a día cómo se va a ver la operación del nuevo mercado eléctrico. En principio, espacio para la inversión privada, pero todavía hay detalles finos que no quedan claro cómo van a funcionar. Víctor, ¿tuviste una reacción ante esto? A ver, adelante. A ver, lo primero que habría que decir es que la inversión privada está abierta, como dice Oscar, en generación. Ojo, porque transmisión y distribución son monopolios que están reservados al Estado, siempre han estado, y eso seguirá ahí. Pero también hay que decir que el redesarrollo o el poco desarrollo que ha habido de transmisión, por lo menos en los últimos 20 o 30 años, ha sido por aportaciones privadas, por mecanismos que estaban previstos en la ley, que ahora también están ahí previstos. Como dice Oscar, veamos las leyes secundarias. Yo sí veo varios cambios. Por ejemplo, el solo hecho de que la Secretaría de Energía y la Presidenta de la República hayan aceptado que hubo un problema en un momento de mantenimiento de la línea y no nos hayan salido a decir que había pastizales, creo que es un cambio en el que por lo menos ya tenemos honestidad de la causa del problema. Y creo que ese para mí es un gran paso, porque antes resulta que ahora que una quema de pastizales te apagaba todo medio país, no era creíble, ¿no? Y jugaba con la inteligencia de los mexicanos. O sea que la administración anterior nos decían verdades falsas o qué. No. ¿Qué situación? Se nos acaba el tiempo. Todavía quería yo escuchar una ronda tuya, Arturo, pero ya no nos va a dar tiempo. Se nos acabó. Pues en lo particular yo no entiendo. Espero que haya buena esperanza. Ustedes hablan de buena esperanza. Pues ojalá, pero para mí es el segundo piso, es lo mismo del 2018 para acá, no han cambiado nada y yo esperaría que sí lo hicieran. Víctor Ramírez, Arturo Carranza, Oscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Continúe en la programación de Mega Noticias. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Muchas gracias.